él es Ricardo. Oramos. Padre, gracias por la bendición We thank you, our Father, for this blessing, de exponer tu palabra. that we can be before your word. Gracias por lo que nos enseñarás, Thank you for what you're about to teach us por tu Santo Espíritu. in your spirit. Gracias por este año que está a punto de terminar Thank you for the year that's about to end, y por las bendiciones, and for the many blessings, por las pruebas for the troubles, que vendrán también este 2025. and for those things to come in next year. Ayúdanos a entender tu palabra. Please help us understand your word. Por Jesucristo oramos. We pray in Jesus' name. Amén. Amen. Año nuevo, propósitos nuevos. So we start a new year with new purpose. Miren, pasan ciertas circunstancias en nuestra vida We go through different circumstances in life, y dejamos botados, tirados todos los propósitos de año nuevo, ¿no es cierto? and all those purposes we started with in the beginning of the year, we just kind of drop them along the way. Algo pasa que detona todo lo que nosotros nos habíamos propuesto y lo que hace es que nos olvidemos de esos propósitos nuevos que hicimos en enero. Something happens along the way that just makes us forget those purposes, and we just leave them behind. We don't really follow through. Recuerden todos los propósitos que hicieron 2024. If you can think back to those things, those goals you had in the beginning of 2024, Ahora recuerden cuántos de esos se llevaron a cabo. how many of those came through? ¿Cuántos de esos propósitos los dejó ahí un ladito? How many did we set aside for later? Ahora piense la razón por qué los dejó botados, por qué los dejó a un lado. Now think, why did we leave those other things behind? ¿Qué fue lo que detonó? What caused it? Porque siempre es muy fácil a inicios de año querer hacer propósitos nuevos. Because it's really easy at the beginning of the year to come up with new purpose. Pero las circunstancias, las dificultades de la vida But circumstances and difficulties in life hace que los dejemos a un lado. will make us leave them on the side. Más que una predicación el día de hoy, And so more than just preaching today, quisiera que meditáramos en la palabra del Señor. we would like to stop and meditate on the Word of God. He estado leyendo el libro de Daniel en estos días And these days I've been reading the book of Daniel. y me encanta cómo los primeros capítulos de Daniel hablan de su persona. And I love how the first chapters of Daniel really explain a lot about his person. También habla de sus tres amigos. It also speaks of his friends, his three friends. Pero ahí en Daniel encontramos situaciones difíciles para un joven que estaba viviendo. And we see in the book of Daniel difficulties that a young man is going to go through. En capítulo 1 encontramos a un joven de 17 años. So in chapter 1, he's 17 years old. En capítulo 9, donde vamos a estar meditando, encontramos ya a un anciano. But in chapter 9, where we're going to stop to meditate today, he's an old man now. Pero todos los propósitos que Daniel se propuso, But all those goals that Daniel had, that he proposed himself, los llevó a cabo desde su juventud hasta estar en su tercera edad. he carried out from his youth all the way to his older age. Recuerde que Daniel se encuentra en una situación difícil. Now keep in mind, Daniel is in a difficult situation. Los caldeos babilonios habían invadido ya la ciudad de Daniel The Babylonians had attacked Jerusalem y se los habían llevado cautivos a Babilonia. and took them captive to Babylon. Las circunstancias de la vida de Daniel no fueron fáciles, So circumstances in Daniel's life were not easy. pero aún dice capítulo 1 que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. But chapter 1 tells us that he proposed in his heart not to be contaminated by the food of the king. Habían pasado los años desde esa decisión And it's been a lot of years since that decision. y Daniel seguía estable en sus decisiones. Now Daniel, he was still firm, stable in what he had decided. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9, por favor.
So we're going to read out of Daniel chapter 9. Y aquí vamos a encontrar un tema hermoso para el día de hoy. And we're going to find something beautiful that's going to help us today. ¿Cómo buscar a Dios en este año nuevo? How should I seek God in this new year? Dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 9 de Daniel. So verse 1 reads, En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. it says, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, a Mede by birth, who was made king over the Chaldean. Lo primero que hace el escritor Daniel es ubicarnos esta historia en el tiempo y espacio. So the first thing he does, the author, is he wants us to understand the time and space where we're at. Nos dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero. So we're in the first year of Darius, the son of Ahasuerus. También nos dice que él era de la nación de los Medos And it also explains that he was a Mede, y que este Darío vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. and that he has now become the king over the Chaldeans. Recordemos que Daniel y sus amigos y toda la nación, ¿verdad?, había sido llevado cautivo a Babilonia. And we have to remember that Daniel, with all the people of Israel, had been taken captive to Babylon. El rey Nabucodonosor se los había llevado a todos. Nebuchadnezzar had taken all of them away. Pero después de los caldeos, de los babilonios, vinieron una unión entre los medos y los persas. But then, after this time, came this unification between the Medes and the Persians. Aunque los persas eran más poderosos que los medos, Although the Persians were the really powerful people, hicieron una alianza they came into alliance para derrotar a los babilonios. so that they could take over the Babylonians. Pareciera ser que Ciro salió a pelear, salió a conquistar otros reinos. And it seems like Cyrus had taken off to do more conquest. Y dejó gobernando a Darío, hijo de Asuero. And he had left Darius governing now. Ese era el tiempo en que Daniel va a recibir algo de parte de Dios. And this is also the time when Daniel is gonna receive something from God. En el verso 2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. So we go to verse 2, and Daniel explains, he says, in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the books, according to the word of the Lord, to the prophet Jeremiah, that the number of years for the desolation of Jerusalem would be 70. Y en este verso 2 vamos a encontrar la primera enseñanza del día de hoy. And so we find the first teaching in this second verse. En este año nuevo, busquemos a Dios por medio de su palabra. So in this new year, we should go looking for God's will in his word. Dice la escritura que Daniel, en ese primer año de ese reinado, yo Daniel miré atentamente los libros. And so Daniel explains, he says, in this first year of this kingdom, I, Daniel, took care of serving the books. Me llama la atención lo que Reina Valera traduce como miré atentamente en los libros. And in one of the translations, it'll say, I was very attentive to the words in the books. La traducción NTV dice al estudiar la palabra del Señor. And then a newer translation would say, I was studying the word of the Lord. Daniel está atento porque sabe que algo va a suceder. So Daniel is attentive. He knows something is to come. Daniel conocía la palabra de Dios. He knew the word of God. Daniel conocía los libros. Si se da cuenta, dice los libros, no dice libro. He knew all the books. It's important to keep this in mind. Not just the book, the books. Algunos estudiosos en la Biblia Some authorities quieren hacer notar
que puede ser los libros de Jeremías o que él podía ir a cualquier libro de las Escrituras y entender lo que estaba sucediendo. So some will say that there were several books by Jeremiah that he was studying, and others will say just the fact that he had access to many books, to lots of scripture. Dice la Escritura que Daniel miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. And so Daniel says, I was very attentive to the books of Jeremiah, and I saw that the years that we were to continue with suffering were 70 years. Recordemos que el profeta Jeremías, And we need to keep in mind that Jeremiah, él da su mensaje antes del cautiverio y en medio del cautiverio, al inicio del cautiverio. and Jeremiah, he gives out his message before captivity, and then he gives a second message right after the captivity had begun. Así que Jeremías habla de que van a pasar 70 años en desolación y cautiverio, So Jeremiah says that there will be 70 years that they will be desolate and that they will be captive. pero también habla de cómo Dios va a socorrer al pueblo después de esos 70 años. But he also speaks of how God will come back for his people after these 70 years. Imagínense que Daniel tenía 17 años cuando fue llevado cautivo. Now remember, Daniel was 17 when he was taken captive. La edad de mismo Daniel era como una orientación de cuántos años había pasado. So Daniel's age can be a guide to how many years have gone since the captivity. Daniel sabía que 70 años era el cautiverio. He knew that the captivity was going to last 70 years. Ahora, si el joven Daniel tenía 17 años cuando fue llevado cautivo, ¿él cuántos años tiene ahorita? So if he was 17 when he was taken captive, how old is he Ya sacaron cuentas. now? Do the math. 87 por ahí, ¿verdad? He's Sí. closing on his 87th birthday Ahora, estaban por cumplirse los 70 años. because this was about to happen. Lo que me llama la atención aquí, hermanos, Now what really draws my attention es que Daniel, desde sus 17 años hasta sus 87 años, sigue estudiando las Escrituras. what really draws my mind is how Daniel, since he was 17 and up to his 87th year, he is still studying the Word of God. Sigue estudiando la palabra de Dios, He is still studying it como dice el texto, miré atentamente. and being very attentive to it. ¿No les pasa a ustedes, mis queridos hermanos, Now, let's think of ourselves. que muchas veces ya conocemos la historia de la Escritura y nos vamos saltando ciertas cosas al leerlas? We open the Bible and we start reading, and oh, I know this one, so we just skip over to the next thing. O muchas veces usted dice, ya sé lo que sigue. Or you say, I know what's happening. Y dejamos de leerla atentamente las Escrituras. And we stop paying attention to the Scripture. Daniel nos enseña Daniel is showing us, teaching us la here, importancia de leer la Escritura poniendo toda la atención, how important it is to pay close attention to the Word of God. estando atentamente a ella. That we should really pay attention. En el Nuevo Testamento encontramos a unos hermanos de una ciudad llamada Berea. We go to the New Testament and we hear about these brethren from a town called Berea. Y esos hermanos escudriñaban, veían si lo que Pablo estaba hablando era realidad o no era realidad. And these folks, they would listen to the words of Paul, and then they would go and they would seek the word, the written word, to confirm what Paul was saying. ¿Cómo nos falta ser como los de Berea, mis queridos hermanos? We really need to be like those people from Berea. Entender la Escritura, We need to understand the word. estudiarla We need to study it y practicarla. and put it in practice. Entonces, lo primero que aprendemos el día de hoy So our first lesson for tonight, es que en este año nuevo for next year, busquemos a Dios por medio de su palabra. let's seek out God through his word. Así como lo hizo Daniel. The way that Daniel did it. Ahora, lo segundo que vamos a aprender el día de hoy
Now, the second thing to learn for today, está en el verso 3 y en el verso 4. excuse me, this is going to be on verse 3 and 4. Es que en este año nuevo busquemos a Dios en oración. And it's going to be that we need to seek out God in prayer. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Verse 3, so I turned my attention to the Lord God to seek him by prayer and petitions, with fasting, sackcloth, and ashes. Verso 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Verse 4, I prayed to the Lord my God and confessed, Ah, Lord, the great and awe-inspiring God who keeps his gracious covenant with those who love him and keep his commands. Busquemos a Dios en oración, hermanos. We should seek out God in prayer. Dice la Escritura que Daniel volvió su rostro al Dios, el Señor, buscándolo en oración. And the scripture tells us that Daniel then turned his face to God and sought him in prayer. Algo que se nos olvida de la oración Something we forget about prayer es que la oración es adoración. is that it's also a type of worship. Lo que está haciendo Daniel es adorando al Señor. So what Daniel is doing is he's worshiping God. ¿Y cómo lo está adorando? Buscándolo en oración. And in what way does he worship God? He seeks him out in prayer. Así como adoración es cantar, es adorarlo. So as much as it is to sing to God, Así como adorar es traer los diezmos al alfolí. worshiping God is also to bring our tithes and our offerings. Asimismo, adoración es oración. Worship is also our time in prayer. Y lo primero que nosotros debemos hacer es adorar a nuestro Dios. And the very first thing we should do every day is to worship our God. Volver nuestro rostro al Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Turn our faces to our Lord and Savior and seek him out in prayers and in asking for things. Porque la oración tiene algunos elementos importantes. There are important things, elements of prayer. Tiene la adoración cuando reconoce quién es el Dios al que está buscando. First of all, we are worshiping him. We are recognizing the Lord that we are seeking out. Escuche bien. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. See how he expresses, Oh Lord, the great and awe-inspiring God who keeps his gracious covenant with those who love and keep his commandments. Es que en la oración vemos al Dios grande, al Señor. Es el Señor que debe ser digno de ser temido. When we go to prayer, we recognize the awesomeness of God, and we recognize the God that is to be feared. Pero también vemos a ese Dios grande, como dijimos, pero también fiel, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Our God who is so great, and at the same time he is so faithful and keeps his pacts with those, his covenants with those who have followed his commands. Cuando oremos, adoremos a Dios. When we pray, we should worship God. Pero también confesemos, como dice el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. And then we should also confess to God. As the verse says, I came to God, my Lord, and I confessed. Verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Verse 5 says, we have sinned, we have done wrong, acted wickedly, rebelled and turned away from your commands and ordinances.
¿No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? We have not listened to to your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings, leaders, ancestors, and all the people of the land. Lo curioso es que Daniel dice, hemos. No dice, es que el pueblo ha hecho, es que ellos hicieron. No, él se involucra con el pueblo también. And it's very interesting how Daniel is involving himself in the sinfulness of the people. He doesn't say, oh, your people did this and did that. He includes himself. Quisiera ir más allá, pero el tiempo me está ganando. I could keep on going, but we're going to respect time. Vayan al verso 20 conmigo, por favor. Versículo 20. Y ahí So- vamos a encontrar la tercera enseñanza del día de hoy. Y la tercera enseñanza es que si practicamos estas disciplinas espirituales, como leer la palabra, como orar, Dios mandará su respuesta. Vean lo que dice el verso 20. So we're going to skip up to verse 20 now. And we're just going to keep in mind how if we practice these things, if we practice reading the Word of God and we practice our prayer, God will respond to us. And we go in verse 7 and we see God's response to Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 20-21. So verse 20-21 says, while I was speaking, praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my petition before the Lord my God concerning the holy mountain of my God, while I was praying, Gabriel, the man I had seen in the first vision, reached me in my extreme weariness about the time of the evening offering. Verso 22 y 23, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Verse 22 and 23, he gave me this explanation, Daniel, I've come now to give you understanding. At the beginning of your petitions, an answer went out, and I have come to give it, for you are treasured by God. So consider the message and understand the vision. Mire lo que dice, aún estaba hablando y orando y confesando. O sea, apenas estaba haciendo eso cuando Dios ya manda respuesta. So it's really interesting how Daniel says, I was still in my prayers, I was still confessing, and God had already sent out his response. Qué hermoso saber eso, que Dios nos escucha, It's so great to know that our Lord is listening. que Dios ya está respondiendo tu oración. And to know that he is already answering your prayers. Ahora, la respuesta de Dios a Daniel era complicada porque son las 70 semanas de Daniel. Now, God's response is a very complex response because we go into those famous 70 weeks of Daniel. Y si usted conoce las 70 semanas de Daniel, And if you've studied about the 70 weeks of Daniel, vemos que hay cosas buenas y no tan buenas. we know that there's going to be some really good things and then some not really so good things. Pero Dios siempre responderá But God will always answer. y Dios siempre cuidará a sus siervos y a su pueblo. And he will always take care of his servants and his people. ¿Cómo madurar nuestra relación con Dios? So how do I make my relationship with God ¿Cómo mature? buscar a Dios en este año nuevo? How do I seek out God this new year? Estudiando la palabra del Señor. Let's study his word. Pero estúdiela, hermano. Study it. No solamente es leer.
It's not only about reading it through. es estudiar la palabra del Señor. It's to study it. Mire, como iglesia estamos haciendo algunos esfuerzos para estudiar profundamente la Escritura. As a church, we're making our efforts to do profound studies of the Word of God. Número uno, tenemos una escuela de capacitación, EQIVEC. We have started a school of studies here in the church. Tenemos escuela dominical los domingos. And of course, we have Sunday school. Se expone la palabra de Dios por medio del púlpito cada domingo. And we preach the Word of God from the pulpit. Jóvenes, tenemos la enseñanza, cada vez que nos reunimos hay palabra del Señor. And every time we gather, there's always the Word of God, and we study it together. Tenemos discipulados por medio de grupos pequeños donde se estudia la palabra. We have small home groups where we disciple and study the Bible together. Tenemos discipulados personales. And then we got people who are discipling people personally. Tenemos instituciones que se dedican a estudiar profundamente la Escritura, como CETECA o otra universidad. We have access to schools where you can go and you can learn even further, even deeper into the Word. Podemos estudiar la palabra del Señor profundamente, hermanos. It is accessible to us to study the Word of God deeply. Ahora, nosotros tenemos la revelación completa. And here in the Bible, we have the full revelation of God. Nosotros podemos ir estudiando progresivamente y saber qué es lo que dice la Escritura. And we can study it progressively and understand what God is teaching us through His Word. Hay gente que piensa que estudiar la Escritura es una pérdida de tiempo, Some people think that studying the Word of God is a waste of time, o que estudiar la Escritura no me lleva a nada. or that it just doesn't really bring anything to my life. Estudiar la Escritura te va a llevar a tener buenos fundamentos cristianos en tu vida. For starters, studying the Word of God will establish good basis, a Christian basis for your life. La oración es importante, hermanos. Prayer is so important. Tenemos un servicio de oración cada 15 días. And we have a Friday evening prayer meeting in every other week. ¿Ha escuchado la canción de los perritos? De los tantos que tenía, ya nomás nos quedan tantos. Pasa lo mismo en el servicio de oración, ¿verdad? And going to the prayer meeting is sort of like the little monkeys jumping on the bed, right? They all start falling down. De los 20 aparatos conectados, ahora nos quedan 15. We started off with 20 people connecting for prayer, and now we got about 15. De los 15 que tenían, ahora me quedan 10. And out of those 15, now we're down to about 10. Oremos como comunidad, hermanos. It's so important that we pray Porque as yo a sé que community. usted ora en lo íntimo de su corazón. I know you're praying in the depth of your heart, in your house. En cualquier lugar usted ora, dobla rodillas. I know that you pray that wherever you are, you're falling your knees before God, Así como lo hacía Daniel. like Daniel did. Y Daniel escuchó respuesta. And Daniel, God got the response. Que este 2025 encontremos respuestas, hermanos. May we find answers this 2025. Que este 2025 la Iglesia Bíblica El Camino se destaque por la oración. And that's a church that we can shine as a church of prayer. Que podamos tener la actitud de Daniel. May we have Daniel's attitude. Que a pesar de que su vida no era sencilla, Although his life was not a simple life, seguía viviendo en cautiverio. he was still captive. Él buscaba al Señor, He was always seeking out God. estudiando la palabra He was always studying the Word, profundamente, deeply studying the Word, pero también buscándole en oración. and also seeking Him out in prayer. Si de algo quieres recordarte de este sermón, If you want to remember this sermon, es que busquemos a Dios it's about seeking out God por medio de su palabra through His Word y en oración. and through prayer. Que Dios te bendiga. God bless you.